Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta clase número 3. Buenos días, profe. Muchas gracias. Buenos días, señorita. Veo a Diana Camacaro. Diana, agrega una imagen a su perfil también de correos importantes, por favor. Igualmente para Wilmer, disculpa que sea tan reiterativo, pero me gusta que esos correos no los tenga tan abandonados, pues, para que tenga una imagen personalizada de su perfil, pues, porque es importante tener esa especie de información acá para yo poderlo revisar y conocerlo mucho mejor. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy, pues, sobre este contenido que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, la guerra, y también otro punto que se me escapa, ¿no? Que a continuación vamos a detallar con mayor detenimiento. Este, Vamos a comenzar a presentar este contenido, que yo asigné previamente unas preguntas o un tema, pues, de una guerra en particular del siglo XIX, pues muchas guerras, muchos conflictos, pero estas fueron las más, digamos, significativas, ¿no? Y que a través de Wikipedia, que también considero una buena fuente para comenzar una investigación, es una buena fuente para comenzar, nunca es una fuente para hacer un trabajo, ¿no? Simplemente es una breboca, inclusive Wikipedia ha mejorado con el pasar del tiempo, ¿no? Eso también es lo importante. También YouTube, que también viene a ser una fuente también novedosa, que hay muchos videos especializados, claro, YouTube hay de todo, pero también hay muchos videos especializados que permiten, pues, digamos, recrear o permiten conocer un poco más sobre una temática en especial que se está asignando. Sí, entonces YouTube, pues, también nos da una ventana, ¿no? También para trabajar y para hacer investigación. Incluso los manuales de metodología están recomendando el uso de YouTube, el uso de Facebook, el uso de Twitter, el uso de Instagram, que también contienen, pues, mucha información de divulgación. Bueno, vamos a comenzar a detallar, pues. Voy a apagar aquí la pantalla, a compartir pantalla, para que puedan ustedes ver de alguna manera el contenido del día de hoy, ¿no? Cerrar ventanas que entorpezcan nuestra actividad. No, esta no es. Esta es la parte final. Se tranca alguna vez esta información, vale. Ay, Dios mío. Ahora sí, vamos a arrancar prácticamente este punto el día de hoy. Pues entonces,
Disculpe que me abandoné por el teléfono, no sé qué pasó, que voy a ver qué pasó con el teléfono. Es que le entra, aparece la falla de última hora, se había desconectado la transmisión por el teléfono mientras que estaba la computadora encendida, ¿no? Porque yo me conecto simultáneamente por el teléfono y por la laptop. Vamos a colocar otra vez la presentación. Disculpen la... Aquí yo controlo las dos cosas y es más fácil. Esto tiene sus problemitas. Ok, muchachos, ¿me están escuchando? Jóvenes. Sí, profe, lo escuchamos. Buenos días. Sí, profesor. Muy bien, excelente. Quiero hacer ese acopio ahí porque como le expliqué, pues estaba presentando la pantalla y no tenía, se había desconectado la transmisión por el teléfono de Google Mix. Uno tiene que estar pendiente con esto, menos mal que simultáneamente trabajo con las dos computadoras, con los dos equipos y puedo monitorear pues la actividad. Bueno, bienvenidos al día de hoy. Yo voy a hacer con esta presentación muy rápido. Voy siempre volando con esto para que ustedes tengan tiempo después para discutir en el grupo de Telegram, ¿no? Lo que ustedes hicieron desde el punto de vista de la guerra. La guerra, el ejército y la Fuerza Armada en Venezuela, 1830-1892. Pues tomo esta periodificación porque en Venezuela, pues, más que todo, pues, venimos una guerra de independencia, se separa de España, se establece la República de Colombia, también se separa de ella y se establece un periodo republicano que hemos hablado en clases anteriores. Hasta en 1892 cuando llega Crespo al poder, ¿no? Porque Crespo llega al poder a través de un golpe de Estado o a través de una revolución, como llamaban en la época, un alzamiento armado, y se establece que el año de 1898 que muere a consecuencia de una bala perdida en la batalla de la Calmelera, ¿no? Crespo muere lamentablemente en ese conflicto, en ese enfrentamiento armado. La guerra, ejército y fuerza armada en Venezuela. Año 30, 1892 del siglo XIX. Aquí coloco siempre las dos universidades, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Con la materia de caudillo y teoría y fuerza. Aquí tenemos varias interrogantes. Espero que yo vaya avanzando aquí porque también se tarda mucho. Porque yo paso la lámina y cuando hago el feedback prácticamente no se da la velocidad que uno quiere pues cuando mueve las láminas que uno presenta. Por aquí tenemos varias interrogantes, que es un ejército, qué es la guerra, cómo evolucionan, qué fueron las guerras napoleónicas, la guerra de independencia en Venezuela, la profesionalización que está pendiente también de nuestras Fuerzas Armadas, de que se habla de tecnología, también se puede hablar de profesionalización. Estas interrogantes siempre parten para explicar una temática, una investigación que uno realice, ¿no? Y claro, uno siempre tiene que establecer siempre las hipótesis de trabajo cuando se hace una investigación. Esto permite pues, responder, a medida que vayas avanzando con el escrito, los posibles puntos de esta actividad o esta investigación. Bueno, la guerra está en todo, ¿no? Hasta en la televisión, la guerra está en el pensamiento, la guerra está en la poesía, en la música, en el cine, en todas las actividades humanas que se vienen haciendo pues desde que el hombre está en la tierra, ¿no? Aquí tenemos un poema bien interesante, ¿no? Donde se explica la guerra, y se lo había dejado previamente, donde los campos están floridos, la gente está contenta hasta que llega la guerra, ¿no? O sea, son los países que han vivido guerra, ¿no? Vamos a estar claro que hay gente que ha vivido la guerra, pues, y no la recuerda con buen agrado, ¿no? Entonces, todos países, Venezuela la última guerra que tuvo propiamente fue hasta 1901, con la Libertadora, una guerra civil, pues, prácticamente, y como sostienen algunos historiadores que Venezuela estuvo llena de conflictos, pues esto tampoco fue así, ¿no? Había conflictos muy alejados de la capital, pero
habían siempre, pues, siempre eran sofocados, ¿no? Se manifestaban, se alzaban, deponían las armas y o eran aniquilados de alguna manera, ¿no? Pero muchos historiadores, muchos teóricos sostienen de que Venezuela fue prácticamente un hervidero, un cuero seco, como expliqué en clases anteriores, de guerras y conflictos armados dentro del territorio venezolano, ¿no? Y que la batalla de la libertad, que la guerra, la revolución libertadora pone fin a ese conflicto. ¿Qué es la guerra? Pues, bueno, tenemos la guerra, ha sido estudiada por muchos teóricos. Tenemos a Clausewitz, militar alemán, pensador, teórico, filósofo de la guerra. Él habla que la guerra es el resultado de lo impredecible. Sabemos cuándo arranca, pero no sabemos cómo termina. Lo variable, de lo incierto, por tanto. Arrancó la guerra, pero cuándo terminará, no sabemos. Y lo indeterminable en la política internacional. La guerra, por lo tanto, nunca va a desaparecer. La guerra siempre va a estar presente en nuestra cotidianidad, en nuestra forma de expresión, en nuestra forma de vida. Clausewitz, aquí viendo, ¿no? Clausewitz dice que la guerra constituye un acto de fuerza, evidentemente fuerza, violencia, muerte, destrucción, para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. La guerra no es otra cosa que la continuación de la política con el apoyo de otros medios, en este caso violentos o armados. Vemos acá, pues, que es un enfrentamiento entre con el tiempo evolutivo. Aquí tenemos un teórico que se llama Van Cliburn, de apellido Van Cliburn, perdón, Martin Van Cliburn. En 1989 él hizo un trabajo de la transformación de la guerra. Él dice que las guerras se van transformando con el avance de la tecnología. Desde la aparición desde la roca, usted agarra una piedra, una roca, se la pega a una persona y lo aniquila, o lo mata, ¿no? El músculo. Él habla de una segunda etapa que es la de las máquinas, la pólvora, que revoluciona la guerra, modifica la estrategia del combate, y también la última etapa, que es la que estamos actualmente, ¿no? La guerra, o la de los sistemas, ¿no? Donde la guerra y se usa como herramienta y máquinas individuales. Bueno, aquí más que todo tiene que ver con la parte de profesionalización de la guerra. Martin Van Cliburn tiene este trabajo bien interesante, cómo la guerra va a transformar la vida de la civilización. Y claro, producto también de los avances tecnológicos que van de por medio en este tipo de escenario armado. Otro historiador muy famoso, ya fallecido, británico, John Keegan, él sostiene de que la guerra también tiene una historia, ¿no? Tiene una evolución. Y él habla mucho del arma blanca, por ejemplo, el músculo, la espada, la lanza y la flecha en la batalla de Agincourt, en la guerra de los 100 años, en 1415, la batalla de Waterloo, batalla clásica, batalla clave para el estudio que hace John Keegan de la guerra, donde el hierro, la pólvora y la bala esférica marcan una pauta en ese conflicto, ¿no? Y por último tenemos otra etapa que es la final para él, ¿no? Las armas proyectiles múltiples, la ametralladora, por ejemplo, de fuego rápido, la logística, el uso de implementos a velocidad pues asombrosa, que tiene su cúspide con la batalla del Somme de 1916. Bueno, este es el trabajito que está por acá. John Keegan, pues trabaja estas 3 guerras y otras 3 batallas y las estudia de una manera pues sistemática y de una manera evolutiva, ¿no? Usa el Somme ya en el siglo XX, Waterloo en el siglo XIX y Agincourt ya comenzando la modernidad en Europa, ¿no? Entonces, John Keegan les recomiendo que lean ese trabajo, ¿no? Muy interesante, que plantea cómo la guerra va evolucionando, ¿no? Igualmente que Van Cliburn, ambos teóricos de este tipo de conflictos militares, de conflictos armados. Tipos de guerra, pues, hay muchos tipos de guerra, muchachos, religiosas, de guerrillas, guerra civil, guerra total, ¿no? Y aquí estamos viendo, pues, una explicación muy breve de cómo estas guerras, pues, van cambiando la historia de la humanidad. Vemos acá, pues, desde las cruzadas, la guerra de secesión estadounidense, hasta el uso del Panzer, ¿no? Alemán en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta es la que se da mucho en nuestras latitudes, ¿no? Las guerras civiles. Claro, y las guerras religiosas, las guerras económicas, las guerras por política, también, ¿no? Todas van dentro del mismo contexto, ¿no? Acá estamos viendo otra imagen también importante sobre las participaciones de guerra, en el siglo XX y siglo XXI. Vemos a China, vemos a Reino Unido, vemos Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética cuando existía, India, Rusia, hoy independiente
lo que era la Unión Soviética, Irak, Alemania, España, entre otros. Vemos acá este cuadro bien interesante de los países en guerra y los países que han tenido más conflictos, ¿no? China, por ejemplo, con Taiwán en la actualidad. El Reino Unido con Malvinas. Francia, en África, también ha estado involucrada. Estados Unidos, pues, recientemente estuvo en Afganistán, en Irak. La Unión Soviética, bueno, también tiene su papel aquí con la guerra, tuvo una guerra con los afganos, a comienzos de los finales de los 70, comenzando en los 80. ¿No? La India contra Pakistán y contra China también han tenido sus diferencias, ¿no? Rusia contra Ucrania y para ustedes contar. ¿Qué es una batalla? Bueno, otra vez con John Keegan. John Keegan tiene la Fate of Battles, que es un trabajo bien interesante de John Keegan, donde él habla también de la guerra, la batalla, ¿no? Él dice que la batalla tiene, bueno, tanto lo dice él, pero más abajo lo plantea, ¿no? La batalla tiene lugar durante una guerra o campaña militar y puede catalogarse por espacio, el tiempo y las acciones que combate llevadas en ella, ¿no? La guerra y las campañas son guiadas por la estrategia, mientras que las batallas son la fase que se emplea la táctica. Ojo, mucho cuidado con esto, táctica, estrategia y logística, ¿no? Bueno, logística lo que dice el Barón de Jomini, pero la estrategia y la táctica vienen empleándose desde el punto de vista, pues, organizacional o organizativo de la guerra, ¿no? La estrategia es para la guerra y la táctica es para la batalla. John Keegan, aquí lo vemos otra vez, perdón, vemos aquí a John Keegan, él dice que sugirió una definición ideal de batalla como algo que ocurre entre dos ejércitos dirigidos por la moral y para luego desintegrarse físicamente algunos de ellos. Bueno, la moral pues va a diluirse, va a cambiar dependiendo pues de las circunstancias que estén en ese campo de batalla, ¿no? Un ejemplo también de clásicos de batalla de William Sale, una pintura, ¿no? Representativa de la batalla de Waterloo, ahí se enfrentan las fuerzas napoleónicas contra la coalición de Inglaterra, Rusia, Austria y otros países contra el imperio napoleónico. Elementos de una batalla, pues la moral, esto es muy importante, el estado de ánimo. Una tropa desmoralizada, pues no luchan como una tropa desmoralizada y sin alimento, pues imagínense que eso no va a tener, pues, no va a tener resultados satisfactorios. El armamento, ¿no? También es importante también, ¿no? Claro, el armamento tampoco define una guerra, ¿no? Tampoco es factor decisivo, mucho cuidado también, ¿no? Pero no siempre es así. Disciplina, ojo, el entrenamiento, es parte importante de una batalla. El terreno, el enemigo o el adversario tiene que conocer el terreno para poder, pues, derrotar al contrincante. El Estado Mayor Generalato, bueno, tenemos a Napoleón, tenemos a Nelson, tenemos a Julio César, grandes generales, grandes, pues, pensadores de la guerra, ¿no? De la conducción de tropas, en este caso. Y la estrategia, ¿no? Como expliqué, la estrategia, cómo se va a dirigir la guerra como tal, ¿no? Bueno, tipos de batalla, pues, esto también es algo breve, para que tengan una idea de lo que significa eso, pues la batalla puede ser terrestre, pueden ser navales y aéreas, tenemos el caso de la batalla de encuentro, la batalla de desgaste, como el caso del Somme que acabo de mencionar, la batalla de circunvalación, la batalla de aniquilación, una derrota a la otra, y las batallas decisivas son otras, pero yo coloqué simplemente estas, ¿no? Esta batalla decisiva se toma mucho de este señor, de Edward Cayce. Él habla de la famosa batalla decisiva, la batalla final, porque como el caso de la batalla de Carabobo, claro, no fue la final de la guerra de independencia, pero definió muchas cosas en nuestro conflicto armado contra el Reino de España. Y acá estamos viendo pues, este trabajito que cita, ¿no? Donde se toma la palabra decisiva, la batalla decisiva, ¿no? Que se hace referencia con esta publicación del señor que está acá, ¿no? En 1951 pues, publica este trabajo. Tipos de batalla, pues. La aérea, caso de la batalla de Inglaterra en 1940, una batalla terrestre de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial, donde el conflicto naval pues, fue muy significativo en la Guerra del Pacífico. En el Pacífico, pues como teatro de operaciones, pues los japoneses y los estadounidenses se dieron duro, y desde el punto de vista aeronaval, ¿no? Porque Japón, una isla, y Estados Unidos, pues, tenía que ir poco a poco desplazando a los japoneses de las ocupaciones del sudeste y de toda Asia que estaban ante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es un ejército? Pues hay varias formas también de verlo de una manera. Es una estructura jerárquica, vertical, basada en unidades militares y un sistema de escalafón. Recuerden que los militares tienen su escalafón, tienen su grado, tienen su jerarquía. Oficiales, suboficiales
y tropa, ¿no? Como tal, o clase, ¿no? Como llaman ellos. Añade agencia en el año 79 que esto viene a ser la institución soporte de toda estructura estatal. Pues. El Estado, pues, tiene su aparato armado, pues, que le permite, pues, preservar su seguridad, defenderse y respetar la Constitución, ¿no? Son principios que todo eso se debe, ¿no? A nivel estatal, ¿no? Y también está conformado por la infantería, aquí está, caballería y el arma facultativa, que es la artillería, y esa palabra está el concepto clásico de Fuerza Armada, ¿no? O de ejército, perdón. La artillería es un cuerpo, pues, prácticamente muy especializado. Acá también vamos a hablar un poquito de una evolución del siglo XVIII, cómo se combate, el uso de mosquete de pedernal, corto alcance, baja cadencia de fuego, tácticas de línea, los oficiales dirigen el fuego con descarga cerrada, el oponente, cuando pelea la cohesión en batalla, se ordenaba el uso de la bayoneta, que es esta especie de cuchillo alargado que tiene el fusil en la boca del cañón, y la caballería acababa con el combate. Evidentemente, en esos conflictos, las bajas no eran producidas por el fusil, sino por la huida despavorida de las tropas. Y la caballería se encargaba de rematarlo cuando escapaban, pues, muchos salían despavoridos, y si no había una moral, pues, ni se formaban como tal, ¿no? Eso para que vean que la guerra no es simplemente un hecho, pues, el combate o la batalla, como explicaste, los necesitan mucho de moral, ¿no? Y también un buen armamento, un buen oficial que lo guíe, porque también inspira mucho a la tropa, ¿no? A combatir. Bueno, esto lo tomo de Fernando Falcón. Él habla de Federico II, tres tendencias teóricas de la guerra de Federico II, que fue un gran pensador militar, gran estratega. Federico II concebía mucho la marcha y la masa, ¿no? Para obtener el triunfo. Y Federico tomaba de la antigüedad el orden oblicuo. Eso pues fue un debate en el siglo XVIII, el siglo XVIII más que todo donde él tuvo presente, y no solamente era la masa, también había que añadir la moral, que tenía que ver con la conducción y la constitución física de las tropas. Federico II para sus infantes utilizaba hombres muy de elevado tamaño para intimidar, pues para tener pues una ventaja sobre el oponente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que la velocidad, la marcha, la masa, hombre más fuego, pues permite un triunfo, ¿no? Pues, el concepto que manejaba Federico II durante el siglo XVIII, que según Fernando Falcón, año 2005, por los cadetes de los Valles de Aragua, les recomiendo que lean esa obra, trata sobre esa temática, ¿no? Claro, porque también es Bolívar, todos Miranda, leían a Montecuccó, leían a Federico II, leían al conde tal persona para de alguna manera influenciarse y poder pues, aplicarlo a su conducción de tropa particular que tienen aquí en América, ¿no? Bueno, esto es lo que fue el Reino de Prusia, lo que había actualmente Alemania, ¿no? Que es un poquito bien complicado explicar esto porque esto va evolucionando a medida que vas avanzando la geopolítica europea, ¿no? De guerras en guerra, pues esto se va a alterar, ¿no? Esto precisamente para que tengan una referencia de lo que uno está hablando acá, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos, muchachos, de uno está hablando con base en algunas cosas, ¿no? Este es el orden famoso oblicuo que utilizó, pues, las guerras del mundo antiguo, pues, se caracterizaban por este orden oblicuo que Federico II rescata y agrega nuevos elementos, ¿no? Claro está. Esto fue una batalla muy famosa, Leuton, donde Federico II, pues, da inicio a la guerra de los 7 años en Europa, ¿no? Estamos viendo otra vez, Federico, vean aquí el orden oblicuo, pues, entonces, este tipo de formación que utilizaba con sus fuerzas, tanto la infantería, la caballería y la artillería, ¿no? En este caso se utilizaba en este caso. Ahora, aquí está explicando un poquito más detallado que es el orden oblicuo o flanco declinado, ¿no? Esto fue desarrollado en la antigüedad por Epaminondas y es una táctica pues donde se concentra su fuerza para atacar los flancos. Vean acá cómo se representa esto, ¿no? Acá pues vean aquí cómo los flancos hacen desguaces. La caballería en esa época era muy intimidante, ¿no? Y sigue siendo intimidante, ¿no? Un hombre a caballo y tú a pie, eso genera un factor psicológico bien interesante, ¿no? Muchos huyen, muchos se le enfrentan, pero claro, ¿cómo te enfrentas a un caballo, un hombre con una lanza, con una espada, ¿no? Detrás de ti, ¿no? Esto, pues, se requiere mucha tropa disciplinada, porque por eso es que había que entrenar mucho para que estas tropas fueran cohesionadas y lograran el éxito deseado, ¿no? O el triunfo que se quería, ¿no? Entre los ejemplos más, este ejemplo de orden oblicuo fue utilizado mucho por Filipo Macedonia y Alejandro el Grande, muy famoso, ¿no? Que conquistó casi en ese entonces el mundo conocido, ¿no? Aquí seguimos otra vez con el amigo Federico II, este es el logo, digamos, de la
en alemán, ¿no? De Prusia, vemos aquí, ¿no? Federico II el Grande llevó tropas prusianas a la victoria en la guerra de Silesia. Bueno, Federico II pues también se expandió, ¿no? Expandió lo que fue Prusia, lo que hoy es Alemania, ¿no? Y claro, pues tuvo sus derrotas, tuvo sus ganancias, ¿no? Con el tiempo. Esto es otro ejemplo, también otro cuadro, también una batalla muy famosa en tiempo de Federico II. Este es un óleo de Richard Kochner, donde expresan, ¿no? Federico II cuando invade a Sajonia y los territorios de la monarquía de los Habsburgo, ¿no? Que era otra casa monárquica europea con gran peso en el siglo XVIII. Otra cosa que también es interesante, estamos hablando de la revolución industrial y también este fusil que está acá, el Brombrest, fue también una especie de manufactura, fue una especie de producción en serie que los británicos, bueno, por decir algo, ¿no? Que los británicos pues expandieron con sus dominios, ¿no? A nivel de ultramar. Era un fusil de un disparo de 300 metros de alcance máximo. Claro, había que estar muy de cerca para que pudiera ser efectivo el disparo. Utilizó una bayoneta de cubo, esta que está acá. Y vean la cadencia de tiro, ¿no? Claro, había que estar muy entrenado para lograr esto. Ojo, ¿no? Cargado por la boca, una bala esférica con pólvora en el cartucho y fabricado en masa por la industria británica. Esto se vendió mucho, ¿no? Estos fusiles llegaron a Venezuela por la guerra de independencia, también fabricaban los franceses, fabricaban los ingleses, los alemanes y también los prusianos y los estadounidenses, ¿no? Vean que este fusil fue para Inglaterra, pues, una especie de manufactura. Y estamos hablando de la primera revolución industrial, ¿no? La primera etapa, digámoslo así. Vean acá cómo se utiliza este tipo de fusil. Había que tener mucho adiestramiento, mucha preparación para que este fusil fuera efectivo. Vean acá cómo está confeccionada, pues, la bolita, la esfera, la pólvora. En esta época esta pólvora era muy, perdón, esta pólvora era muy, hacía mucho humo, era un humo blanco, ¿no? Entonces eso generaba pues distorsión, generaba que las tropas se perdieran, los fusileros pues se confundieran, ¿no? Entre ellos mismos también. Y cuando llovía, pues imagínense ustedes utilizar este tipo de armamento. El fusil era prácticamente inutilizable porque cuando si se mojaba, pues, imagínense, ¿no? Otra cosa importante aquí es las milicias coloniales que van a estar presentes en nuestro continente, ¿no? Carlos III pues, organiza el aparato colonial y en Venezuela se crea el famoso batallón de milicias disciplinares de blanco, que lo maneja mucho Fernando Falcón en su texto sobre el cadete Bolívar, ¿no? Bueno, vemos a Valle Aragua, vemos como Juan Vicente Bolívar era el papá de Bolívar, ¿no? Era oficial de milicias, y las milicias pues establecen un sistema de protección. Vean acá, ¿no? Vean la importancia de esto, vean Venezuela con un cinturón de fortificaciones. Y acá, pues, siempre aquí la presencia de estas islas acá representaba un peligro porque estaban muchos corsarios y piratas ingleses o franceses azotando pues las embarcaciones españolas. Y claro, vean aquí el tráfico, porque aquí los barcos llegaban por acá y volvían otra vez a Europa de esta manera. Porque recuerden que aquí se navegaba por los vientos de alisios, la navegación era a vela, y no había navegación a motor en esos tiempos, y no navegaban de esta manera, ¿no? Entonces que no se sorprenda cuando aparezcan, cuando vienen esas arenas del Sahara, o cuando el volcán estos que están en las Islas Canarias, pues, sigan con sus residuos hasta nuestras costas. Entonces vean acá que esto todo tiene una explicación, y por aquí pasan las olas tropicales también, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Que aquí La Habana, pues la isla de Cuba fue importante para igualmente la isla de Santo Domingo, ¿no? O la isla de la Española. Aquí hay posiciones muy importantes de España, ¿no? En este caso. Bueno, seguimos con las milicias coloniales, pues se reglamentaban bajo estas ordenanzas. Los que se incorporaban a las milicias duraban un año y medio, concentrados semanalmente en Maracay, o en el estado de Aragua, perdón. Recuerden que Bolívar pues tenía posesiones en el estado de Aragua, posesiones azucareras, donde bueno, se producía la caña de azúcar, producto básico del papelón, y el azúcar pues, que se procesaba, ¿no? Vean acá estas ordenanzas, pues siguen más que todo por el manejo del arma, prácticas de tiro, vestuario, orden cerrado, disciplina, conducción de tropa y formación de clave, que están constantemente entrenando porque eran importantes estar activos en caso de una invasión interna
o un movimiento interno de rebelión o una invasión francesa o una invasión inglesa, que de hecho en el siglo XVIII Venezuela combate, repele una invasión inglesa por Puerto Cabello y por La Guaira también. Un hecho muy famoso que hay que recabar acá, ¿no? Seguimos con las milicias, pues esto va a fortalecer nuestra presencia por fortificación. Recuerden la clase pasada de Bauman, las fortificaciones tipo geométricas, en un sistema también de fortificaciones de tipo estrella, como mencioné, suficiente artillería y compañía de milicias que le permitiera defender en caso de una invasión por vía marítima, ¿no? Las milicias se multiplicaban, a pesar que eran costosas, pero había que tenerlas activas para evitar pues, cualquier incidente pues, interno o externo. Y otra cosa que también no mencioné fue el cacao. El cacao también permitió florecer a Venezuela a finales del siglo XVIII. Pues, lamentablemente la guerra de independencia pues, destruye pues, de alguna manera ese crecimiento económico que tenía Venezuela de finales y comienzo del siglo XIX. Bueno, aquí tenemos otra cosa interesante, que la guerra es costosa. Vean acá, ¿no? Cómo España ayuda a la independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Después Inglaterra quiere retomar otra vez sus colonias en 1812 contra Estados Unidos, pero también fueron derrotados. Vean que aquí lo que manda es el dinero para poder de alguna manera hacer la guerra, ¿no? Y el dinero compra municiones, compra material de campaña, compra pólvora, compra fusiles, compra uniformes para ustedes contar. Acordarme de Napoleón, aquí vemos a Napoleón, pues otro clásico ejemplo que no voy a tampoco me voy a tener mucho en él, ¿no? Simplemente para que ustedes vean el cuerpo de Napoleón. Acordarme era una especie de estado mayor, pues, que tenía un ejército de miniatura que él tenía, ¿no? Infantería, caballería, tren de artillería, igual de general. ¿No? Aquí está un concepto clásico que lo utiliza Napoleón, pues, se influenció mucho por el Conde de Joubert y este trabajo de influencia táctica, ¿no? Que tiene él en francés, donde Napoleón pues toma sus principales apostulados o principales premisas y la aplica en el campo de batalla. Por eso es que Napoleón tiene tanto éxito, ¿no? Fue un hombre con genio estratégico, pero no fue un gran innovador, ¿no? Eso lo se tienen muchos autores. Vemos imágenes también de esta gran armada napoleónica, aquí explicando qué significó pues, la llegada de Napoleón y su posterior derrota en 1815 con la batalla de Waterloo, porque Napoleón muere en 1821. Seguimos con Napoleón, pues Napoleón divide su cuerpo divide su ejército en cuerpos y esto en divisiones, fuerte reserva, y Napoleón utilizaba mucho el asalto decisivo con bayoneta calada, con esto que está acá, ¿no? Esto se utilizaba después que se acababa la carga de disparo, y Napoleón pues mandaba a sus infantería terrestre a calar bayoneta para enfrentarse pues en este último hecho de combate, en el combate cuerpo a cuerpo prácticamente, ¿no? Vean acá cómo se componían la táctica de Napoleón, la estrategia táctica, bueno, que se empleaba en una batalla, ¿no? Napoleón otra vez, vemos acá que Napoleón fue tan copiado y que fue tan inspirador que hasta el propio Páez, en sus años ya de vejez, escribe pues, el arte de la guerra de Napoleón. Es un trabajo que está por ahí, lo tengo por ahí dentro de mi biografía. Napoleón, pues, Páez, José Antonio Páez, traduce del francés las máximas de Napoleón. Pero Napoleón también escribió también, muchachos. También aportó a la conducción de las tropas y también a la conducción de la guerra, pues Napoleón también no solamente fue un gran estratega, sino que también aportó con su conocimiento escrito, pues, sus experiencias y también su genio militar. Bueno, estos son cuadros también que representan la caballería francesa, siempre uniforme, el pantalón rojo, ¿no? Que ha caracterizado siempre a las fuerzas terrestres francesas, ¿no? El famoso pantalón rojo, que tiene un motivo de paso. Que como le expliqué en la clase pasada, esto también tiene que ver representaciones teatrales o dramatizaciones de batallas de las guerras napoleónicas en Europa, ¿no? Gente que se viste, que se uniforma, se prepara, van una vez al año en el verano europeo y dramatizan pues estas grandes batallas de las guerras napoleónicas. Seguimos otra vez con la evolución de la infantería francesa desde el año 69 del siglo XVIII hasta 1913, ¿no? Hasta la Primera Guerra Mundial. No es la evolución de la infantería, pues, va evolucionando el soldado de infantería, que como decía Napoleón, la infantería es la reina de las batallas. Otra vez las representaciones
o las dramatizaciones que se dan en Europa. Claro, en Europa se dan de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de las guerras antiguas de Alejandro Magno, de las guerras, bueno, también se recrean mucho las batallas de las cortes romanas. Y aquí en este año inclusive pues se dio el bicentenario de Napoleón, ¿no? Creo que de su muerte, creo que es. Y aquí en Francia, en París, está la tumba de Napoleón. Para muchos fue un dictador, para otros fue un héroe, no sé. Hay que verlo, pues, cuál fue su legado, ¿no? Pero Napoleón, una vez estuve en París, estuve cerca de este monumento, pero no pude entrar, pues, a este famoso mausoleo donde reposan los restos de Napoleón Bonaparte, que muere exiliado en una isla en el Atlántico, ¿no? Napoleón tenía tanto miedo que lo dejaron exiliado en una isla desértica para que el tipo no retomara otra vez el poder, pues. Y muere supuestamente envenenado en 1821. Bueno, se debe cumplir más que todo, pues, el bicentenario de su muerte, ¿no? Bueno, nuevas armas, medios y procedimientos de combate, pues tenemos aquí esta guerra significativa, la guerra de independencia, la guerra de Crimea, la guerra de secesión estadounidense y la guerra franco-prusiana, que es una guerra bastante interesante, ¿no? Aquí están explicando varias formas de cómo la tecnología y cómo la innovación industrial permite que esta guerra vaya con el tiempo, pues, mejorando, pues, o mejorando, digamos, en sus procedimientos de combate y de medios, ¿no? Esto es más que todo lo que significó Europa durante el siglo XIX, un periodo de paz muy prolongado en Europa. Vean acá, aquí es que no se ve muy bien, pero miren acá con este esquema, con esta línea de tiempo, como pues Europa, específicamente Estados Unidos, Francia, pues y China, pues, China con su guerra loca contra Inglaterra, Francia con sus revoluciones, con sus movimientos pues internos que ellos tuvieron, y también Japón, pues, que a finales del siglo XIX comienza con la revolución Meiji a sintonizarse con los avances industriales. Ahora vamos al punto venezolano. La guerra de independencia venezolana, vemos que fue una lucha entre los fieles al rey de España versus los republicanos, pues, los que impulsaban pues, la Revolución Francesa, los frutos de esa revolución, pues, a través de la libertad, a través también de separación de poderes, de cierto periodo pues, de cambio, ¿no? Para luchar contra las monarquías absolutistas, ¿no? Y esto fue lo que desencadena estas guerras por la independencia o las guerras por la república, ¿no? Muchos autores sostienen que fue un atraso técnico en este conflicto, deficiencia de la artillería, la caballería, y se utilizaba mucho el contacto físico, ¿no? Aquí se ve el choque de infantería y el choque de arma blanca, lanza, espada y machete. En la retirada, pues, cuando muchos escapaban despavoridos, pues aquí se producía el mayor número de bajas correspondientes entre las dos fuerzas. No era en el combate como tal, sino en la retirada, donde se producía la mayor cantidad de heridos y de muertos. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta, muchachos, ¿no? Acá vemos estos patriotas, pues, estos reales republicanos, conformados por oficiales criollos, mercenarios europeos. Recuerden que aquí llegaron muchos mercenarios. Después de la guerra napoleónica quedaron desempleados, sabían solo combate y se vienen a Venezuela. Y también muchos también se decepcionan y se van del país. Pero muchos se quedan, ¿no? También. Y también mucha gente mestiza, los pardos, los negros, los indígenas, también están en este conflicto que algunos autores sostienen que no fue una guerra de peso, fue una guerra civil. Bueno, aquí está aplicando otro esquema que lo expliqué la semana pasada, ¿no? De lo que es la guerra de independencia en Venezuela. Producto, pues, causada por la vacía de poder, por la invasión de Napoleón a España o a la península ibérica. Y la batalla de Ayacucho, para muchos también es la batalla decisiva, ¿no? Que cierra el dominio español o de realita en nuestro continente sudamericano, en Sudamérica como tal. Otra cosa que también es importante que poco se ha estudiado es la batalla, es la formación del Ejército Libertador, que se forma en este año y que prácticamente comienza a ser desmantelado en 1826. Vean acá, estos años acá, cuando es creado en 1813, es reorganizado en 1817 y entrenado y participa en estas grandes batallas, Boyacá, Carabobo, Bomboná, Junín, Ayacucho, ¿qué? Y todas estas batallas de acá son decisivas, ¿no? Para el lugar de tiempo correspondiente o el espacio como tal, ¿no? Para la República de Colombia, para Ecuador y para el Perú. Por eso que Perú y Venezuela tienen ciertas diferencias, ¿no? Porque en 1828 se da una guerra entre la República de Colombia y el Perú. Y aquí Bolívar, pues, tiene una expresión, ¿no? Bolívar no lo quiere mucho en el Perú.
quiere más a San Martín, ¿no? Entonces hay un debate entre San Martín y Perú y Bolívar por la independencia del Perú como tal, ¿no? Seguimos otra vez con el contexto de nuestra batalla, de la guerra de independencia. Tenemos a Páez, que él decía que la guerrilla era el mejor sistema por nuestra extensa geografía y los despoblados de este país, ¿no? Y aquí tenemos el auge y caída del ejército libertador, o el ejército de Colombia, o no la República, no se dice Gran Colombia, se dice el ejército de Colombia o la República de Colombia, ¿no? Esta fuerza es con el tiempo desmantelada porque se acaban las guerras, pues sin guerra, ¿para qué tener en pie este contingente, ¿no? Que necesitaban entrenar, armarse, darle alimento, pagarle un sueldo, ¿no? Esto también genera un gasto para el Estado, ¿no? En conclusión o en síntesis, tenemos que entre 1811 y 1823 se dan 80 enfrentamientos entre batallas, sitios y combates, que eso también tiene su diferenciación por la independencia de Venezuela y la República de Colombia, pues. 51 batallas ganadas por los patriotas, 27 ganadas por los realistas y 2 empates. Esto más que todo, pues, es el balance, ¿no? Que tiene que ver con esta guerra de independencia. 51 ganadas, ¿no? Por el bando republicano. 27 ganadas por los realistas. Esta es la bandera que se empleaban, pues, en los bandos en conflicto, ¿no? Los realistas y los republicanos. Esta famosa batalla decisiva, recuerden la expresión que mencioné en las láminas anteriores. La batalla de Carabobo fue una batalla decisiva. Ojo, no sé yo la independencia. La independencia, pues, va a ser ya según el tiempo. Y España reconoce la independencia de Venezuela en 1845. Para que ustedes vean lo que España no, pues, la reconoció con el pasar de los años, no con esta batalla, ¿no? Porque también se da la batalla naval del lago y otros enfrentamientos internos, porque también se daba que había muchas guerrillas a favor del rey. Después esta batalla de Carabobo, ¿no? Como el caso de Dionisio Cisneros, que nunca se mantuvo, pues, al control del centralismo, pues, republicano. Entonces este tipo se declaró en armas a favor del rey y a favor, pues, de sus intereses también particulares. Baja la redundancia, ¿no? Entonces esto es una imagen que da a entender que esto fue una batalla bastante, muy importante para nuestra historia militar de Venezuela. También tenemos a San Martín, pues, también otro libertador de Argentina, acá y del Perú también, ¿no? San Martín hay que tomarlo también en consideración. Y claro, en San Argentina se rinden muchos honores por este personaje, pues, de su historia militar. Después de la independencia se produce, pues, una etapa de separación de la República de Colombia y una etapa, otra también, entra también lo que es la creación de una república independiente, como expliqué en las clases anteriores, ¿no? Nuestra Fuerza Armada, pues en este caso, pues era una tradición militar. Había mucha influencia española, hispánica, y también las últimas novedades, pues Francia, pues siempre, recuerden con la clase pasada, ¿no? La influencia francesa y española, ¿no? Más que todo francesa, de España, y de España pasa a Venezuela, ¿no? Aquí habían dos fuerzas en esta época, en el siglo XIX, ya en 1830 existía las de tierra y las fuerzas navales, ¿no? Las fuerzas de tierra, pues estaban la infantería, la caballería y la artillería, que eran muy limitadas, muy pocas piezas también hay que tomar en cuenta. Y la fuerza naval, pues que después de la guerra de independencia fue desmantelada, pues, y habían pocos buques y habían pocas unidades, ¿no? Esto, pues, muy pocos años fueron metidos. Tener esto en pie, pues, no era nada sencillo, ¿no? Para un Estado que estaba saliendo de la guerra de independencia y que también venía a separarse de la República de Colombia. Tenemos acá estos buques de línea, muy famosos, pues España tenía bastante. Vean acá, ¿no? Como están con cañones. Esto también necesitaba, pues, preparación, necesitaba mucho entrenamiento. Y aquí vemos, pues, este tipo de buques de 3 puentes. Se llama puente porque es el tipo de línea que tiene de cañones, pues, de estos buques de gran envergadura que tenía España, ¿no? Y que empleó muchos en su guerra para enviar para Pablo Murillo para Venezuela y también estas expediciones que se enviaron, ¿no? Esto lo maneja mucho Domingo Irwin. Él habla mucho de tendencias del cuerpo oficiales de la fuerza permanente en Venezuela, pues él habla de los guerreros personalistas, políticos, militares. Entonces yo me detengo mucho. Aquí tenemos el caso de Muñoz Esteban, que fue un oficial formado en la Academia Militar de Matemáticas, la escuela de la Academia Militar de Matemáticas daba, pues, esta orientación profesional, ¿no? Sin ambición política y entregaba la defensa de la soberanía y la constitución de la época. Como padre, pues, puede considerar un caudillo, ¿no? Y los militares políticos, pues, bueno, podemos leer un blanco, podemos hablar a los hermanos Monaga,
Y esto lo maneja mucho Domingo Irwin, claro. Esa forma de ver la historia de Venezuela, se le respeta su opinión, se le respeta también su forma de entender esta cosa. Seguimos con algunos deliberativos cuando comenzamos Páez, ministro de gobernar, pues seguido por Carlos Sublé y José María Vargas, ¿no? Y aquí la libertad ha sido desmantelado, ya no quedaba casi nada de él, muchos estaban desempleados, muchos estaban descontentos, muchos estaban no con buena simpatía del gobierno de Páez. Vemos acá que se establece la Constitución de 1930, donde la Fuerza Armada es obediente y jamás puede deliberar un errorcito que se me escapó acá. Disculpe esto aquí. Perdón. Y aquí se crea la Academia Militar de Matemáticas, como mencioné en la clase pasada. Seguimos, pues, hay instrumento legal para la milicia nacional, se elimina el fuero militar, esto va a generar un descontento. El fuero militar es una especie de beneficio que tienen los militares en la colonia, y en la parte republicana, donde ellos tienen sus propios juzgados, ¿no? Esto va a traer consecuencias y va a un alzamiento que se llama la reforma del 45, ¿no? Aquí la reforma deponen a Vargas, y otra vez Páez regresa, lo vuelve a poner al poder a Vargas, pero Vargas renuncia, ¿no? Y en esta época ya Venezuela era independiente de España y se seguía manteniendo, pues, las ordenanzas de Carlos III. Vean ustedes que esto va a durar hasta 1973, hasta 1904, inclusive, porque se mantenían algunas ordenanzas presentes. Pero todavía no había independencia como tal, sino se mantenía ese lastre con con las leyes o las ordenanzas de Carlos III en 1768. Bueno, vemos aquí a Monagas, los hermanos Monagas, José Tadeo y José Gregorio, ¿no? Se hizo una ley de milicia, pues se expulsan los paecistas cuando llega Monagas al poder. Algunos oficiales profesionales están en funciones de comando, en fortaleza unidades de artillería, y aquí se da una guerra interna entre paecistas y monagueros, ¿no? Eso lo mandé a investigar también con las clases que seleccioné. Vean el vapor, aquí los vapores comienzan a llegar, ya el vapor, pues, movido por una gran propela de bobola a estribor, y ya con el tiempo se van a hacer la propela que va a ser aquí en la popa del buque, porque pues, aquí la propela va a activar por el movimiento. Aquí estos vapores tenían un sistema dual, pues ya mantenían la vela en caso de que el vapor, pues, la máquina se acabara el carbón, utilizaban la vela, ¿no? Pero el vapor aquí era una máquina, pues, no muy confiable, se gastaba mucho vapor, pues, de un punto al otro, pues, mucho carbón, perdón, mineral, y el carbón en esa época había difícil de conseguir, ¿no? Seguimos con los monagas, pues, en el año 50, en 1850 comienzan a llegar fusiles de fabricación francesa, los Minier, con balas Minier. Se seguía todavía el cargado por la boca del cañón, el aumento portátil viene de Francia, Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Y aquí se mantenían, pues, los viejos fusiles de la guerra de independencia con los nuevos fusiles que venían, pues, con el ánima estriada, ¿no? Ven acá estos buquetes de pedernales que vienen de la guerra de independencia que se mantenían activos en la década de los 50 del siglo XIX, ¿no? En nuestras fuerzas armadas. El mosquete americano, el austriaco, el francés y el inglés. Bueno, ya vimos el Bombrés, ¿no? Este famoso Bombrés, que Inglaterra, pues, se caracterizó por vender muchos fusiles de estos a nivel global. Ya la guerra federal, pues, trae una nueva forma también de entender las fuerzas armadas. Recuerden que la guerra federal se inicia en Coro, en 1859, pues la batalla de Santiné, la batalla de Coplé. Aquí esta fue una guerra muy irregular, ¿no? Tampoco fue una guerra como se conoce en los campos europeos. Como dice Petit Guerret, es un concepto, pues, donde pequeñas unidades atacan al enemigo, pues una guerra guerrilla prácticamente, ¿no? Para entenderlo en términos modernos. Acá, pues, los géneros militares de la academia, pues, son los preferidos para ocupar cargos de Estado Mayor y divisiones del ejército activo, pues, en el caso gubernamental. Y, pues, se combatía en forma de columna. La influencia de Napoleón, pues, después de muerto Napoleón, pues la influencia de Napoleón fue muy fuerte, hasta la llegada, pues, del fusil de ánima rayada, que va a cambiar ese concepto de entender la guerra, ¿no? Aquí el uso de la caballería y se tiene un Estado Mayor, ¿no? Esto es más que todo lo que se da en la guerra federal, que ha sido, pues, muy traja políticamente hablando, ¿no? Y con fines propagandísticos en la actualidad, ¿no? La Federación Venezolana, pues, la federación era lo que se luchaba en esa época,
Uno decían rojo, otro decían verde, uno decían A, otro decían B, uno decía federación, otro decía centralismo, ¿no? También un poco en el meme de esta política en Venezuela. Después de la guerra federal, pues llega Guzmán Blanco al poder, hay un notable de su organización. Guzmán Blanco, pues, con el aumento del café, la subida de los precios del café, él permite pues, financiar campañas militares para aplacar a los jefes regionales, recolecta y deposita armas en los parques nacionales, y Guzmán Blanco participa en varias campañas militares, pues que poco se ha trabajado sobre esto, ¿no? En el septenio, porque Guzmán Blanco gobierna del año 70 hasta el año 1977. La campaña de Apure y la campaña de Coro que yo trabajé como tesis doctoral con General León Colina. León Colina este que está acá, allá del estado Falcón, hoy estado Falcón, pero León Colina era de Coro, ¿no? Bueno, Juan Blanco, pues, llega al poder a través de una revolución, la revolución de abril, en 1970, establece una dictadura por 3 años, hace unas elecciones en 74 y llega hasta el año 77. Bueno, decía Guzmán Blanco que Napoleón era difícil de la derrota y Federico II no sabía explotar la victoria. Bueno, eso lo decía Guzmán Blanco, ¿no? Guzmán Blanco tampoco era militar, era abogado, ojo. Bueno, la guerra civil en el siglo XIX, vean cómo se ha caracterizado, pues, nuestro siglo XIX, pues no que tampoco fue un siglo lleno de guerra, pero fueron las más significativas, ¿no? Que muchos historiadores tienen eso. Bueno, otra cosa que benefició a Guzmán Blanco, como apliqué anteriormente, Guzmán Blanco era abogado y fue militar autodidacta, porque leía muchos tratados, leía muchos autores y trabajó con muchos teóricos, ¿no? Y eso lo aplicaba en el campo de batalla. Muy vanidoso, además tenía amplios conocimientos sobre estrategia, táctica y logística, ¿no? Otra cosa, pues, Guzmán Blanco se benefició del telégrafo, del uso del vapor, de los ferrocarriles, bueno, no tanto los ferrocarriles, pero eso fue para después, ¿no? Pero como decía Porra Pérez, como Blanco se refiere como un sistema científico, emplea la campaña en su campaña, incrementando pues, el éxito por el uso del fusil de repetición, el telégrafo, ferrocarril más adelante, vapores y logística, ¿no? Que también viene como un avance en la conformación de la táctica, en la ayuda con la táctica y la estrategia, ¿no? En el combate. Otra cosa que también en esa época se da es la venta de armamento, pues el armamento de repetición, el fusil pues de palanca, o esto se llama la carabina de palanca, ¿no? Vean acá. El revólver, que también fue un invento de esos años del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que también daba pues 5 o 6 disparos pues, a través de este tambor de revólver. Y otra cosa que se da mucho en Estados Unidos es los cazarrecompensas, ¿no? Vivos o muertos. Billy the Kid pues ofrece recompensa por la captura de criminales pues que estaban echando mucha broma en el oeste estadounidense. Pero para que vean, porque en Estados Unidos pues, la venta de armas ha sido pues, muy común, ¿no? Y aquí las compañías fabricantes de armamento pues ponían sus publicidades para que la gente comprara ese armamento, ¿no? Y en esta recuerda Estados Unidos eso es muy común, ¿no? Tienen armamento en sus hogares para defenderse, claro, derecho de defensa, ¿no? Ante una agresión de su propiedad. Otra cosa que yo investigué y que dejé como dejé esta semana para que ustedes fueran leyendo, pues la compra de unos cañones y la llegada a Venezuela de unos sargentos artilleros estadounidenses, ¿no? Vemos que Venezuela en esos años hay diferencias con los países bajo por la isla de Curazao, porque Curazao vendía mucho armamento a los opositores, a los gobiernos de turno que estaban en Caracas. Como en Blanco trae, pues, unos artilleros de Estados Unidos del Norte para prestar servicios como especialistas, pues claro, para armar una pieza había que tener 18 hombres para que manejaran estos cañones de artillería costera. Y los Estados Unidos, pues, es un reflejo de los europeos, específicamente de los franceses y los alemanes, ¿no? Y aquí Estados Unidos pues, copia mucho de la influencia napoleónica y también de los avances franceses en materia militar. Estados Unidos es un fruto de esto, ¿no? Después llegan los alemanes a finales del siglo XIX, ¿no? Pero Francia era lo que mucho se inspiraba en el siglo XIX. Este famoso cañón Parro, ¿no? De fabricación estadounidense. Estos se traen a Venezuela, se compran 4 piezas de esto. Esta pieza está en la Academia Militar de Caracas, en el Valle. Y aquí estamos viendo que Robert Parro es. No me escucha.
yo tampoco. Más llamativo y más explotado, ¿no? Vemos aquí las ventajas de este cañón de 100 libras, este cañón que se compra, pues, no es tanto, no es el modelo igual, pero en Venezuela se compran 4 piezas de esto. 2 para Puerto Cabello y 2 para La Guaira. Esta investigación, pues, de esos cañones yo hice una investigación, ¿no? Que publiqué en 2 revistas acá. Es un cañón de 9 ánimas, fabricado en Cold Spring, Nueva York, sistema de bancal que significa bancal que se cargaba por la boca. Un sistema proyectil en expansión, un grado de 22 grados de elevación. Esto es más que todo se colocaba en las costas para evitar una invasión naval, un bloqueo naval, por los holandeses, por los franceses o por los ingleses, ¿no? Y esto era operado por 17 hombres. Entonces habían que traer estos gringos para que estos gringos enseñaran a los venezolanos a poder operar estas piezas con mayor versatilidad y mayor operatividad. Después, con el tiempo, pues, este señor que está acá, era ingeniero militar, formado en la Academia Militar de Matemáticas, elaboró un croquis para montar estos cañones en el puerto, en el castillo de San Carlos, que está aquí en La Guaira. Vean que este señor les elaboró un croquis, porque estos cañones eran muy potentes, estos cañones habían que reformar el castillo, porque el disparo de estos cañones, o el ruido de los cañones, podía tumbar las paredes o las columnas, pues, de esta fortificación, que está aquí en La Guaira. Pues yo fui al castillo de La Guaira, revisé y me conseguí que estas piezas estaban tiradas por acá, de los 2 cañones que se compraron. Y Muñoz Teva fue un ingeniero militar que desarrolla, pues, este croquis para que Guzmán Blanco, pues, le dice, mira, Guzmán Blanco le dice, mira, tú vas a tener la misión de que estos cañones sean efectivos aquí y tú lo vas a preparar. Y vas a establecer, pues, unas mejoras del castillo para que, porque estos castillos tenían más de 200 años y había que protegerlos porque estos castillos inclusive llegaron hasta el siglo XX, pues, como cuarteles militares. Pero para que vean, ¿no?, que estos cañones se instalan acá, aquí en La Guaira, y La Guaira es un puerto de entrada. Y en esa época era muy común los bloqueos navales. Y Guzmán Blanco, para evitar que los holandeses atacaran, o los Países Bajos, compra estas 4 piezas. Otra cosa que también tenía bastante innovación, que no tenía bastante reputación, eran los cañones o las ametralladoras de manivela. Esas que, bueno, vean acá que esto es horrible, ¿no? Esto que está acá es la actualidad. Pero en estos años, en 1962, pues, esta arma, pues, se incorpora, pero había mucha desconfianza, pues, porque no se sentía que tenía esa cadencia de tiro, ¿no? Pero con el tiempo eso va ganando reputación en la Primera Guerra Mundial. La ametralladora va a ser el armamento en la Primera Guerra Mundial bastante devastador en los campos europeos. Pero esta pieza de ametralladora, pues, se puso una pieza de artillería en la época, tiene un peso de 73 kilos, de 6 a 10 cañones, vean acá, que más que todo se cayó. Más adelante vamos a ver una cadencia de tiro de 150 disparos por minuto. Bueno, aquí estamos viendo, pues, eso lo trajo Guzmán Blanco durante el septenio, pero también ven acá lo que le expliqué con mi investigación, donde un sargento le echa el cuento al ministro de la Guerra de Marina que estaban muy mal pagados, vivían en condiciones muy deplorables y los tipos, pues, estaban cansados porque no le pagaban, pues, ¿no? Entonces aquí está prácticamente donde yo tomo esto, documento que está ubicado en el Archivo General de la Nación. Sí, sí, yo me conseguí un legajo en esa época, ya recuerdo, donde estos señores, estos 5 o 6 sargentos, están molestos con Guzmán Blanco porque no cumplen con lo que habían acordado en el contrato. Aquí estamos viendo muy bien, ¿no?, como que no recibió mi paga, no recibió el vestuario, tampoco se había ofrecido, pues, el contrato, considera un insulto, pues, no se le pagaba bien porque había un general estadounidense, pues, que también fue el intermediario de esto, ¿no? General Pyre. El cuartel que se me ofreció estaba en malas condiciones, sin techo, sufrió fiebre, sufrió dolores reumáticos. En esta época había que transportarse en burrito del puerto de La Guaira, porque esto caminándolo no es nada sencillo, porque está en el puerto de La Guaira. Subir estas piezas de casi 4 toneladas prácticamente de La Guaira, del puerto, hasta allá había que darse con bastante fiereza, ¿no? Vemos acá que los tipos estaban descontentos, ¿no? Y muchas cosas. Entonces ellos tenían discusiones con los soldados porque no hablaban el inglés. Y la tropa no los entendía. Entonces tenían que buscar un traductor. Y eso era nada más conflicto entre ellos mismos, ¿no? Después, con el tiempo, estos sargentos se van porque están muy molestos con Guzmán porque no se le ofreció, pues, lo que se había estipulado en el contrato original. Y se regresan con el tiempo a los Estados Unidos de nuevo, ¿no? Y este legajo se echa el cuento de cómo, pues, en este párrafo que está acá,
de cómo pues, se sentían tan mal en Venezuela. Guzmán Blanco, pues en la mesa presidencial del año 75, él habla de este famoso, lo que les mencionaba, la ametralladora Gatling, ¿no? Se compró, pero muchas se almacenaron, pues. Otra cosa que pasaba en Venezuela es que se compraba armamento novedoso y no se le daba mantenimiento, se oxidaba y se perdía. Pues. Entonces, esta ametralladora, estas son palabras oficiales de Guzmán Blanco, donde, bueno, su mensaje presidencial, donde él explica, pues, que es un armamento moderno y le va a permitir, pues, de hacer la fortaleza litoral y artillarla con lo más adelante, con los adelantos más modernos del arte de la guerra. Bueno, seguimos con Guzmán Blanco sin detenernos mucho en él, ya estableciéndose en el poder hasta el año 92, vemos que los avances de tecnología militar, Guzmán Blanco, pues, elimina de alguna manera la Academia Militar de Matemáticas con la creación de esa dependencia de la Universidad de Caracas. Se elaboran dos códigos militares. Este código fue ordenado por el general Felipe T. en 1973 y prácticamente pues deja atrás esta ordenanza militar. Este código se basó en lo ecléctico, pues tomando lo francés, tomando lo español como influencia para ordenarse y establecer pues nuestras propias leyes militares como tal, ¿no? Un propio código, ¿no? Como no solamente es ese código, también un código de comercio, un código pues de actividad pues, penal, no, pero penal no se establece aquí, pero Guzmán Blanco trae renovación en el septenio, ¿no? En materia, pues, del punto de vista de las leyes y los códigos que incorpora nuestro país para transformar, pues, ese viejo andamiaje, pues, que venía inclusive hasta España, porque es una cosa que estaba en 1778 y se. Profe, disculpe, otra vez le perdimos la señal. Y pensé que era solamente yo la que no podía escuchar hace como 2 minutos. Creo que no me escucho tampoco. Creo que fue que perdió la conexión. Esperemos a ver. Bueno, creo que se me cayó la señal por acá, ya voy. Se me cayó en el teléfono. Ya, se me cayó en el teléfono la cosa, muchachos, disculpen. Se me cayó la clase por el teléfono y por eso que había notado, la clase es un poquito larga porque uno trata de que todo sea resumido, disculpen la cuestión, que estos son los avatares de esto, ¿no? Que uno está pensando, menos mal que yo estoy controlando esto aquí por el teléfono y uno se da cuenta rapidito, ¿no? Disculpen lo malo, vamos a seguir con la clase, vamos a seguir compartiendo la pantalla.
Aquí estamos viendo, muchachos, este fusil, el Bertha Sharp, otra manufactura estadounidense que le permite pues, cambiar el curso de la guerra. El fusil mosquete Enfield de fabricación inglesa. Vean el mecanismo que poseía: carga de disparo, fusil monomosquete de avancarga de calibre 15 milímetros. Las balas que usualmente eran mini, estas balas pues producían un efecto bastante terrible en el herido o en la persona que le daban el disparo, ¿no? Aquí seguimos otra vez el Enfield. Human Blanco, pues, bueno, trae mejor una cosa en la navegación y los vapores, trae unas boletas, establece una campaña militar, hospitales militares, y por último otra cosa que me da la atención: Human Blanco apoya al Perú en la guerra contra Chile. Chile, Perú y Bolivia tienen una guerra, la guerra del Pacífico, y Human Blanco apoya al lado peruano, ¿no? Porque parece que Chile era vista como una potencia agresora y Perú, un país pues, que ha sido pues, lastimosamente agredido por los chilenos, ¿no? Esta guerra fue significativa de que Bolivia pierde la salida al mar, con esta guerra que tiene contra Chile, apoyando al Perú. Eso es lo que podemos ver de alguna manera aquí con este conflicto, ¿no? Seguimos con el Guzmán Blanco, pues ya avanzando con Gomancimo, pues hay unas piezas de artillería, los fusiles Airfield de percusión, van a ser comprados, ¿no? En el sexenio, pero ya con el tiempo van a ser obsoletos, otra cosa, y van a adquirirse nuevos fusiles, los Remington modelo 1866. Vemos que este modelo 1866 Rolling Block de retrocarga, producido por mediados de la década de 1960, ¿no? De Remington & Son, cerrojo probablemente fuerte, restricción de presión y para por pólvora sin humo, otra cosa que también es importante que tomar en cuenta. En esta imagen aquí se ve el sistema de palanca de estos fusiles, que le permite una mayor acción de repetición en estos disparos, ¿no? En la cadencia de tiro que llaman así. Esta es la ventaja del sistema de repetición, y la memoria de guerra marina de la época, de 1876, refleja pues la ventaja de estos fusiles, ¿no? De superior calidad y los mejores que nuestras tropas pueden poseer, ¿no? Aquí estas son palabras oficiales del Estado en esta época, del ministro de Guerra Marina, dando pues las ventajas de este sistema de repetición en el uso de nuestras fuerzas armadas de la época. La guerra del Pacífico que les mencioné, pues esta fue una guerra entre Perú, Bolivia y Chile. Vean acá estos famosos monitores que fueron empleados en esta guerra. Perú pierde este monitor, y este monitor está ubicado, este buque de guerra, Chile lo tiene como trofeo de guerra. Se lo quitó al Perú en ese conflicto, ¿no? Y Chile lo tiene como una especie de museo naval, pues, museo flotante, y eso está ahorita en Chile. Pero se lo quitó al Perú en ese conflicto que ellos tuvieron en estos años, ¿no? Y aquí tiene Guzmán Blanco apoya al Perú. Inclusive hay venezolanos que van a esa guerra a luchar, ¿no? Del lado peruano, que toman en cuenta en esto. Estos famosos monitores, que eran buques con una torreta de cañón bastante interesante, de corto calado, y que pueden navegar fácilmente por ríos, ¿no? Y la costa como tal. Pero más que todo era efectivo. Estos tuvieron participación en la guerra civil estadounidense. Aquí hay diferencias fundamentales: el fusil de animaliza y el fusil de ánima rayada. Aquí el fusil de ánima rayada va a tener unas ventajas, porque esto va a ser una innovación desde el punto de vista del armamento en la revolución industrial. Este fue un fruto de la revolución, pero también otro fruto de mayor cadencia y mayor pues, efectividad. Aquí vemos que la efectividad de fusil era más certera, se puede disparar acostado, y esto ocasionaba más bajas. Por eso es que se usaron las trincheras, porque esta bala que está acá, la bala mini, tenía pues efectos desastrosos cuando te pegaban el cuerpo. Si no te mataba, pues un balazo de eso te amputaban la pierna, te amputaban el brazo. Y entonces el fusil, pues con esta bala, pues con ánima rayada, le daba mayor, digamos, certeza en el disparo y mayor, pues, efectividad que estos fusiles de animaliza, que era una bala esférica que había que estar muy cerca para que fueran efectivos. Era un proceso lento de recarga, y el duelo, pues, evidentemente a 40 metros, mucho caemos. Porque eso que usted ve en las películas,
de batalla del siglo XVIII y comenzó del siglo XIX, esto no era así. Estas batallas, pues, había que los muertos, pues, por este tipo de fusil no era tan efectiva a larga distancia. Para un vuelo, pues, para los caídos, pues, tienen que estar muy cerca, pues, para que puedan producir grandes bajas. En conclusión, y ya para cerrar esto, para irnos al Telegram, muchachos, ya estoy cansado también con esto, este contenido, porque es largo y uno trata de resumirlo de alguna manera. Vemos que la guerra ya no es un simple enfrentamiento entre estos profesionales, sino que una guerra, ahora, pues, esta fue la solución, ahora es una guerra más irregular y más cruda. La guerra va evolucionando, pues se hace más terrible, ¿no? Se hace más mortífera, con la creación de nuevos armamentos, ¿no? La guerra también es permeable por la tecnología. La Fuerza Armada Venezolana se organiza y sufre de constante evolución. Como en blanco, pues, usa las bayonetas del ejército para el tesoro público y la casa de la rotunda para establecerse en el poder. Bueno, las ideas militares de Guzmán Blanco se basaron en las ideas militares de Napoleón y el raciocinio, la idea de este pensamiento nacional francés, ¿no? Fruto de la revolución industrial, ¿no? Y también de la revolución francesa. Y claro, Guzmán Blanco tuvo a su favor el desarrollo de la industria y la movilización a través de los vapores, que le permitía, pues, más rápida movilización en caso de un conflicto armado dentro del país. Aquí el vapor y el fusil de repetición, pues, va a cambiar el curso de la guerra. Estas son las fuentes consultadas. Vean acá las fuentes que uno utiliza para establecer, pues, un criterio para establecer una clase, ¿no? Tenemos a Gentien, Rabinovich, Domingo Irwin, Fernando Pinte, Fernando Falcón, Germán Guiando Oportunidades, Kurt Fletcher, José Raimundo Porras, también citado 2 veces, y John Keegan, ¿no? Con el famoso La cara de las batallas, Field of Battles, que es un trabajo clásico de John Keegan, está en español también, se los recomiendo, ¿no? Que lo lean a los interesados en el arte militar. Es un señor británico bastante... escribe muy distinto a la historia militar, ¿no? Esa historia militar que rompe con la epopeya clásica, se ha caracterizado. El Field of Battle también está la historia de la guerra también, que también acabo de citar en páginas anteriores. Y a continuación, pues nos vamos al canal de Telegram para detallar, pues, una dinámica más versátil, muchachos, ¿no? Y yo coloqué unas preguntas, pero también le asigné que hicieran cada de la guerra que le di, hicieran algo breve de 2 a 3 minutos, para que cada uno pueda hablar en torno a eso, ¿no? Entonces aquí nos vamos al canal de Telegram para cerrar con esto. Bueno, no me queda más nada que decir, voy a cerrar por acá. Ustedes que están del otro lado de la pantalla, espero que la hayan tenido, pues, tenido un contacto con esto y han tenido un cierto aprendizaje en torno a esto. Esto cansa, muchachos. No puedo gesticular las palabras porque tanto hablar, pues no es fácil, ¿no? Y yo que hablo como una ametralladora, ¿no? De la primera etapa, no es nada sencillo. Vamos a cerrar por acá. Voy a dejar de grabar. Voy a tener la grabación por acá. Pues yo grabo en la computadora. Y nomás que tengo las dos expresiones y aquí de alguna manera